Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase número 15, capacitores, capacitancia y energía eléctrica. Los capacitores, entonces, pues, tienen varios usos que están aquí en la PPT, lo pueden mirar después. Un capacitor es simplemente genérico, en forma genérica, un conjunto de dos conductores que mediante una batería se puede, eh, digamos, sacar electrones de uno y mandar electrones al otro, de manera que van a quedar con cargas opuestas e iguales, y después yo puedo sacar la batería y entonces tengo acumulada una separación de carga y tengo acumulada energía. Se miden en una unidad que se llama faradio, y que es una unidad demasiado grande para los usos prácticos, de manera que se utilizan el picofaradio, que es 10 a la menos 12, el nanofaradio, 10 a la menos 9, microfaradio, 10 a la menos 6, e incluso milifaradio, pero eso ya son voltajes como el desfibrilador para ataques cardíacos. El modelo que vamos a usar es un modelo de dos placas eh, planas, porque conocemos los detalles del campo eléctrico y el potencial en este caso. El área de las placas es A y la distancia entre las placas es D. Se acostumbra a representar los circuitos mediante estos diagramas, en los cuales los conductores se representan como líneas rectas, a pesar que en la realidad ustedes saben que los cables toman cualquier forma. Y entonces aquí está nuevamente la definición de la capacitancia, que es el valor absoluto de la carga en una de las placas del condensador y dividido por delta V. En este caso, delta V en valor absoluto también. En este caso, el capacitor aún está conectado a la batería, pero nosotros sabemos que la batería es capaz de entregar hasta un cierto diferencia potencial, que es la que uno conoce, 15 volt, por ejemplo, en las pilas, o no, perdón, 1,5 volt en las baterías, ¿cierto? En las pilas, y 12 volts en las baterías de los automóviles. Aquí hay unos tipos de capacitores comerciales. Y entonces vamos a ir a la primera pregunta conceptual. Recuerde que un plano infinito cargado con densidad superficial más sigma produce un campo eléctrico de magnitud sigma partido por 2 epsilon 0. Entonces el campo eléctrico en la región entre las placas paralelas con densidades más sigma menos sigma separadas entre sí por una distancia r es. Y ahora entonces los voy a mandar un ratito a las salas para grupos pequeños. Vamos a crear 8 salas. A ver, 8 por 3, 24, no, 9. 9 salas vamos a crear. ¿Ya? Crear y abrir la sala. Las personas han sido distribuidas al azar. Así que por favor, váyanse a su sala y discutan. Les voy a dar un par de minutos para que conversen sobre cuál es la respuesta a este dilema. ¿Cuál sería el campo en la región entre las dos placas paralelas? 2 minutos, ¿eh? Voy a dejar de grabar, después recuérdenme que tengo que continuar grabando. Y entonces, déjame poner una cosita aquí, anclaje. Muy bien. Y quiero ver, en realidad, vista, galería, pero quiero ver uno solo, ¿no? No sé cómo hacer esto. Bueno. Muy bien. Me imagino que todos llegaron a una conclusión de que había que aplicar el principio de superposición. Pero aquí tengo la respuesta, ¿no es cierto? Las flechas de color azul representan los campos eléctricos de la placa positiva. Profe, no está compartiendo. Ah, ya, déjame compartir, si tienes razón. Gracias por avisar. Ahora se puede ver ahora, ¿no? Sí. Ya. Sí, ahora sí. Entonces, las flechas de color azul representan los campos eléctricos de la placa
positiva. Observen que en la zona izquierda, el campo positivo va hacia la izquierda, pero en la zona a la derecha de la placa positiva van hacia la derecha, como están aquí, y también la placa positiva también produce campo al otro lado. O sea, el campo de la placa positiva llega a todo el espacio. Entonces lo que ocurre, la placa negativa por otro son las flechas rojas, entonces esas van hacia la placa positiva. En la zona entre las placas, los campos eléctricos generados por la placa positiva y por la placa negativa apuntan en la misma dirección. Por lo tanto, hay que sumar entonces esta expresión sigma partido por 2 epsilon 0 y está en dirección positiva de x. Así que el resultado es justamente sigma partido por epsilon 0 y. En las regiones exteriores, los campos se anulan. Así que si las placas son realmente infinitas, no hay campo eléctrico afuera de las placas. Ahora, no existen las placas infinitas, sabemos, es un modelo, tendría que ser una placa que abarque todo el universo, pero sí se puede aplicar este modelo cuando las placas tienen cierta área no tan chica, digamos, y la distancia es muy pequeña. Entonces, si la distancia entre las placas es muy pequeña, nosotros podemos decir que un punto que esté por aquí en la zona central está muy lejos de los bordes de las placas y por lo tanto ahí se cumple este modelo en forma muy precisa. Muy bien, entonces lo otro que quería llamar la atención es que nosotros aquí en ninguna parte aparece la distancia entre las placas, ¿se dan cuenta? En principio yo podría separar o acercar más estas placas y el campo eléctrico seguiría siendo sigma partido por epsilon cero. Solo depende de la densidad superficial de carga en cada placa y de epsilon cero. Ahora aquí las placas aparecen un poco gruesas, ¿se fijan? Profe, Sí, una duda, esa distancia, o sea, que la distancia no influye, es válido solo para cuando tenemos el supuesto que son placas infinitas. esa suposición de que el campo no influye, la distancia no influye en el campo, se cumple solo para una placa infinita, obviamente, porque si no, las líneas en los bordes, digamos, van a poner, pero vamos a ver nosotros que no nos va a importar tanto, porque en los bordes, digamos, el campo se hace muy débil y ya se hace casi cero. De manera que el modelo es aplicable cuando las áreas son relativamente grandes comparadas con la distancia entre las placas. ¿Ok? Y entonces en la práctica no van a haber placas infinitas. Pero... Bueno, aquí está el condensador cargado, las líneas de campo están dirigidas hacia abajo. Yo les quiero hacer, no sé si vale la pena hacer esta pregunta, pero eh, lo que le quería hacer ver es lo siguiente. Uno puede calcular la diferencia de potencial entre la placa negativa y la positiva, o al revés, entre la positiva y la negativa. Recuerden que uno calcula esa diferencia de potencial con la definición, que es el negativo de la integral de E punto dl. Aquí uno podría calcular, por ejemplo, y corresponde, porque el signo menos de eso corresponde al hecho de que estamos calculando el trabajo hecho por un agente externo para llevar una carga positiva desde una a otra placa. Supongamos que tengo una carga de prueba positiva y esa carga está justo pegada aquí en la placa negativa. Es obvio porque como es positiva es atraída por esta y repelida por la otra. De modo que si un agente externo quiere agarrar esta carga y empujarla a la fuerza hacia allá, va a tener que hacer un trabajo positivo y eso entonces va a ser por unidad de carga, digamos, dividiendo por la carga, me va a dar la diferencia potencial. Entonces, es claro que la placa de abajo está a un potencial más bajo que la de arriba, porque el agente externo tiene que hacer un trabajo para llevar la placa de aquí y llevarla para allá. Eso equivaldría a conectar una batería más potente que esta diferencia potencial y llevar más carga negativa para el otro lado. Muy bien. Esta es la segunda pregunta conceptual 2 y dice, la diferencia de potencial eléctrico entre las placas tiene valor absoluto. Como le estoy preguntando el valor absoluto, ustedes pueden calcular la diferencia para llevar una carga de prueba desde menos sigma más sigma o para llevarla para el otro lado, da lo mismo. Porque en un caso les va a dar con signo positivo, en otro caso con signo negativo, pero aquí yo solo estoy preguntando la diferencia potencial en valor absoluto. Así que los voy a enviar nuevamente a las mismas salas anteriores. Déjenme ver aquí dónde están. Ahí. Esta cuestión es de
delicada porque me muevo para el lado y ya, vamos viendo. Salas para grupos pequeños, abrir todas las salas, por favor, váyanse a las salas ahí. Carlos Argandoña, te voy a poner en la sala 3. Asignar a sala 3. Y Matías Díaz, déjame ver, vas a ir a la sala 9. Muy bien, vayan a sus salas, por favor. Aarón Arriagada, vienes llegando atrasado, te voy a asignar una sala para que vayas a discutir ahí. Martín Gaitán no ha entrado a la sala, Profe, si me puede dejar en el grupo con mi compañera Daniela, que trabajamos juntos en... no sé de qué me estás hablando, en qué sala está. Desconozco en qué sala estará. O No, no, si pero no, si es cualquiera, ¿cómo ¿no? se, Entonces, cómo se llama tu compañera? Daniela. ¿Daniela Moya? Sí. Es que sabes que ahí hay 4 personas, entonces yo prefiero Ah, vale, mandarte sí, no hay problema. ya, sala 3 entonces. Dale. Gracias. Ok, entonces la pregunta era ¿cuál es la diferencia de potencial eléctrico en valor absoluto entre las placas? Y en este caso, dado que solamente nos importa el valor absoluto, entonces menos la integral de E punto de L, el campo simplemente sale para afuera, da lo mismo para donde vaya, porque si hay un coseno de 180 grados, hay un signo menos que se va con el otro, etcétera. Entonces, es simplemente el producto del campo eléctrico, que es uniforme entre las placas, multiplicado por la distancia entre ellas. Y eso está en la B, ¿no es cierto? Sigma partido por epsilon 0 multiplicado por D. Esa es entonces la diferencia de potencial. Observen ustedes que las otras no tienen sentido, porque obviamente que la diferencia potencial no puede ser 0. Esta no tiene sentido porque tiene solo un D cuadrado arriba. La distancia que aparece abajo no tiene tampoco. En realidad se podía sacar esto por descarte. ¿Okay? Así que la solución es simplemente esta. Fíjense que como estamos calculando el valor absoluto, entonces la integral no lleva el signo menos. Profe, Integral de 0 a d de e punto dl. ¿Sí? Dime no. no está presentando. Ah, menos mal que me avisaste. Déjame ver. Me pierde esta cuestión aquí. Compartir pantalla. Ahí. Y ahora sí estoy presentando. Ya. ¿Ahora pueden verla? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, nuevamente, el valor absoluto, la diferencia potencial no lleva el signo menos, porque es valor absoluto. Pero de todas maneras no está muy bien esto, porque E punto de L yo la puedo calcular para cualquier lado. Si lo hago desde menos hasta más, esto me va a dar simplemente el producto del campo por la distancia y eso es sigma d partido por epsilon 0. Muy bien. Entonces ahora estamos en condiciones de calcular. eh, Parece que me devolví a la otra. Ah, eh, ¿qué pasa si yo quiero expresar la diferencia potencial entre las placas, pero en función del área de cada placa? Vayan a las salas rápidamente y discutan eso. Porque arriba está en función de sigma, ahora yo quiero en función del área. Profe, una consulta. ¿Sí? Dime. ¿Qué pasaría si en el hipotético caso fueran placas, pero no en paralelo, sino como perpendicular entre sí? ¿No existe esa configuración? No, no tiene mucho sentido hacerla, o sea, para alguna aplicación especial, pero para un condensador las placas son paralelas. Después voy a explicar cómo se logra eso. Vale. Grabación, y ahora voy a compartir. ¿Ok?
ver, grabación. Compartir pantalla. Ahí, compartir. Y ya. Bueno, están viendo, ¿no es cierto? ¿Están viendo la presentación? Sí. Ya, Sí, seguimos profesor. entonces. Entonces ahora la respuesta era, claro, simplemente reemplazar sigma por Q partido por A, y ya tenemos entonces delta B expresado de esta manera. Pero estamos a un paso de calcular la capacitancia, porque todo lo que tengo que hacer es separar, despejar Q partido por delta B, y eso me va a dar finalmente ya... Bueno, aquí en la PPT que ustedes tienen está explicado todos los pasos, pero finalmente lo que hago es dividir el valor absoluto de la carga por el valor absoluto del potencial, que es la que ustedes calcularon ahí, y por supuesto, tiene que simplificarse la carga, porque la carga es algo accidental, digamos, depende de la batería que yo le pongo. Y lo que queda es una expresión para la capacitancia de este condensador de placas paralelas, que depende solamente de dos tipos de factores. Factores geométricos, el área aparece arriba y la distancia aparece abajo, y de esta constante que parece muy inocente, pero que en realidad va a tener un rol fundamental cuando lleguemos en 140 a hablar de las ondas electromagnéticas, porque esta, aunque parezca muy curioso, esta es una propiedad del espacio-tiempo, del vacío. O sea, en el espacio sideral no es lo mismo que la nada. La nada es un concepto filosófico, no tiene cabida en la ciencia. Algo tiene que haber ahí, y lo que hay es, bueno, una propiedad que se llama epsilon cero. Esta propiedad, que se llama la permitividad eléctrica del vacío. Fíjense bien que lo curioso, porque dice vacío, pero vacío implica que no hay materia, no implica que no haya, por ejemplo, campos eléctricos, campos magnéticos. Y en el futuro va a aparecer una segunda constante que se va a llamar mu sub cero, y entre estas dos constantes se encargan de definir la velocidad de la luz, que es independiente para todos los observadores y que por lo tanto va a dar origen después a la teoría de la relatividad, etc. Y lo curioso es que este epsilon cero, el mu sub cero, van a dar la velocidad de la luz, pero la velocidad de la luz no es la velocidad de la luz, sino que la velocidad de propagación de las perturbaciones de cualquier campo que pueda existir entre las estrellas y qué sé yo, entre las galaxias. Ahora, los campos que conocemos hasta ahora es el campo eléctrico, pero hay un campo magnético y también está el campo gravitacional, y de repente cuando hay cataclismos, digamos, gravitacionales, como dos agujeros negros que se juntan, entonces el espacio-tiempo se arruga, se perturba, y esa perturbación se propaga por el espacio, igual que cuando ustedes tiran una piedra en una piscina y las ondas en la superficie se propagan, alejándose de donde cayó la piedra. Aquí los dos agujeros negros chocan y hay esas ondas que no son electromagnéticas, son ondas gravitacionales. Lo curioso de eso es que esas ondas también viajan con la velocidad de la luz, y en este momento la investigación es cómo poder relacionar estos dos fenómenos que parecen que no tienen nada que ver. Pero al final lo que nos interesa a nosotros es que hemos encontrado una expresión para los capacitores. Por supuesto que si después modifico yo el espacio entre medio acá, por ejemplo, si coloco un aislante entre medio, bueno, entonces voy a tener otro tipo de, otra constante aquí modificada. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de la energía. Esto está aquí representado simbólicamente con un agente externo, que es una persona que lleva una maleta. Si esto fuera gravitacional, el personaje este estaría haciendo un trabajo para llevar una masa desde aquí hasta arriba, y ustedes saben que entonces el sistema al final tendría una energía potencial gravitacional igual a mg por h, la masa por g por la altura. Pero aquí este agente externo en realidad es la batería, y la altura no es una altura, sino que es una diferencia potencial entre dos placas. Entonces, supongamos que el capacitor está inicialmente descargado y que entonces la batería comienza a mandar electrones de aquí abajo hacia arriba. A ver, espérate. No, al revés, los electrones van de arriba para abajo en realidad, ¿cierto? Estoy mandando electrones al revés de como deberían ir, porque ya, aquí
está representado una situación hipotética en la cual la carga que está llevando es positiva. O sea, no es la situación real, porque en los conductores las cargas móviles son los electrones, pero supongamos que convencionalmente está llevando cargas positivas de abajo hacia arriba, justamente al revés de como debería ser, porque las cargas positivas no quieren ir para arriba porque son repelidas y quieren quedarse abajo porque son atraídas. Este agente externo está llevando cargas para allá. Cuando lleva un elemento de carga más de Q, una carga positiva de abajo hacia arriba, y entonces por defecto abajo queda un déficit menos de Q, y de esa manera entonces el capacitor se va cargando. Y este proceso se repite varias veces, y a medida que esto ocurre, mientras más carga negativa hay abajo y más carga positiva hay arriba, la diferencia potencial va aumentando, porque ya vimos que la diferencia potencial era proporcional a la carga en cada una de las placas. ¿Cuándo termina el proceso? Cuando la carga superior es más Q menos Q, porque hemos alcanzado el límite de lo que la batería o la pila pueden hacer. Entonces queremos calcular esa energía. Y para esto, aquí introduje una simplificación en la notación. Ojo con eso para que después no se vayan a perder. Vamos a usar el símbolo simplemente V como el valor absoluto de la diferencia de potencial, para no estar escribiendo 1, 2, 3 símbolos de más. O sea que de aquí para adelante, cuando yo pongo una V, ustedes entienden que es el valor absoluto de la diferencia de potencial entre las dos placas del condensador. Eso equivale a calcular la diferencia potencial atribuyendo el potencial 0 aquí abajo a la placa negativa y el potencial V entonces a la placa positiva. Entonces, el trabajo necesario que tiene que hacer un agente externo para llevar un incremento de Q, ¿cierto? Va a ser igual a la energía, al aumento en la energía potencial eléctrica de este sistema. Pero eso, este trabajo, es el producto de la diferencia potencial, ¿cierto? Por dQ, porque por definición la diferencia potencial es el trabajo hecho por el agente externo dividido por la unidad de carga. Así que si yo multiplico el potencial por este elemento de carga, obtengo el trabajo realizado, que es igual al cambio o al aumento de la energía potencial eléctrica. ¿Les queda claro esa idea o no? ¿O quieren que la repita? Porque no es simple. ¿Alguien le gustaría escucharla de nuevo? A mí no me quedó muy claro, bro. Ya, vamos de nuevo entonces. La batería es un agente externo que está llevando electrones desde donde quieren, digamos, electrones, donde no quieren irse, desde aquí arriba, y los lleva por aquí y los trae para acá. O sea, los electrones quieren quedarse aquí arriba, donde hay carga positiva, pero la batería hace trabajo y ¡pum!, los lleva aquí abajo. De manera que la carga en el condensador va aumentando desde el valor 0 hasta que va a llegar a un valor final Q mayúscula. ¿Estamos claros? Cada vez que esta batería lleva una cantidad de carga de Q, el trabajo que realiza la batería es el producto del potencial en ese momento por dQ. Porque precisamente el potencial eléctrico es trabajo hecho por un agente externo dividido por la carga. Entonces, si yo multiplico ahora el potencial en ese momento por el dQ, voy a calcular el trabajo hecho por el agente externo. Y este trabajo queda almacenado como energía potencial aquí en el capacitor. Ahora, como el potencial yo lo puedo escribir en función de la capacitancia, como Q partido por C, entonces estas dos variables se pueden reducir a una sola, y me queda entonces que el aumento de la energía potencial de U es Q partido por C de Q. Y ahora estamos en condiciones de calcular la energía potencial eléctrica absoluta, digamos, U, va a ser simplemente la integral de este de U, o sea, la integral de B de Q, y para poder integrar, bueno, tengo que tener todo expresado en función de una sola variable, y la única variable es Q. Entonces me queda la integral de Q, y aquí abajo, ¿no es cierto?, 1 partido por la capacitancia, integral de 0 hasta la carga final de Q, y eso es 1 partido por C, Q cuadrado dividido por 2. Como la carga y el potencial. A ver, ¿quedó claro eso entonces, esta integral de aquí? Simplemente tomé esta expresión de arriba y la integré desde 0 hasta la carga final, que es cuando ya la batería no se la puede para seguir mandando carga. ¿Quedó claro? La persona que hizo la pregunta, ¿quedó claro o no? Sí, Ya, profe. perfecto.
Ahora, como la carga y el potencial están relacionados por la capacitancia, entonces esta misma expresión yo la puedo escribir de diferentes maneras. Q cuadrado partido por 2C sería la expresión que nosotros encontramos. Pero una de estas cargas yo la puedo representar en función del potencial y me queda QV medios, o puedo eliminar Q y escribir todo en función del potencial. Entonces, yo puedo usar cualquiera de estas tres expresiones, pero ¿a quién le tinca cuál de estas tres expresiones para la energía potencial es la más útil? ¿Cuál es la que más utilidad nos va a prestar? ¿Cuál es la que más nos sirve? ¿Y por qué? Les voy a dar una ayuda. Oye, quiero ver si estoy grabando. Pues, sí está grabando, profe. Sí, estoy grabando. Ya. A ver, ¿alguien quiere decir algo? La última puede ser, pienso yo. A ver, ¿por qué sería? Sí, es la última. ¿Por qué sería? Por la capacidad del condensador, que es la capacitancia, y la diferencia potencial que aparece. Ya, pero ¿por qué sería esa más conveniente que las otras dos? Déjenme darle una ayuda. Si usted va al Easy o al Home Center y le pide al tipo ahí, oiga, ¿tiene carguímetros? ¿Existen los carguímetros? No, no lo he escuchado, ¿no? No he escuchado nunca. Pues claro, porque a quién le interesa medir la carga. Pero si usted pregunta por un voltímetro, le van a dar un multímetro al tiro. Puede medir diferencia de potencial, resistencia, etcétera, potencia, todas las cosas. Entonces, la última es la más útil, porque la capacidad del condensador es un parámetro que trae marcado cada condensador. Tiene 5 picofaradios, por ejemplo. Y la diferencia potencial la puedo medir fácilmente con un voltímetro. No hay instrumentos simples para medir la carga que hay en cada. Y lo que es peor aún, si yo le cambio el potencial, le voy a cambiar la carga. Entonces, a mí, lo más fácil, esta va a ser la expresión que nosotros más vamos a usar. Un medio de la capacitancia por el potencial al cuadrado. Recuerden que B es simplemente el valor absoluto de la diferencia potencial entre las dos placas del condensador. ¿Quedó claro? Listo, sigamos entonces, porque si no, no vamos a alcanzar. Ya son como las 5, ya estamos casi al final de la clase. Pero déjenme, por favor, terminar, porque nos demoramos en partir. ¿Dónde está almacenada esta energía? Uno podría pensar que está almacenada en las placas del condensador, pero si yo tomo esta expresión y reemplazo C, la capacitancia, por la expresión que habíamos encontrado, ¿se acuerdan que era E sub 0 por el área partido por la distancia? Y reemplazo el potencial, que es el campo por la distancia, pero este viene al cuadrado. Entonces, la distancia que tengo abajo se va a simplificar con una de la distancia que está arriba, y ahora yo puedo escribir la expresión separando, aquí en este paréntesis, A por D, que son parámetros geométricos del condensador. Mientras que acá puse todo lo que tiene que ver con el campo eléctrico y el vacío que está entre medio. ¿Fijan? Y yo podría agarrar e interpretar qué significa el producto de A por D. Si quieren, volvemos al dibujo, no sé dónde está el dibujo de la placa. Ahora no va a querer salir. Pues. A ver. ¿Dónde está eso? El modelo que... No quiere salir. Ah, ¿por qué no quiere salir? Aquí está. ¿Qué creen ustedes que representa el producto de A por D? ¿Alguien? El volumen, tal vez. El volumen Sí, el volumen. Pero, ¿cuál volumen? Específicamente. Es un entre volumen las placas. especial. Entre la eso mismo. El volumen entre las placas. Pero ese volumen es muy importante, porque ese es el volumen donde existe un campo eléctrico significativo. El resto, digamos, lo que está alrededor de las placas del campo eléctrico es prácticamente cero. En consecuencia, la energía que nosotros hemos almacenado de la batería, ¿cierto? Aquí, está almacenada en el campo eléctrico que está entre las placas, en esa región, ahí está almacenado el campo eléctrico, y por lo tanto, ahora que, déjenme volver otra vez ahí, ¿cierto? Entonces, uno podría ahora definir, si yo tomo este volumen
y lo paso dividiendo al otro lado, voy a tener energía potencial eléctrica dividida por el volumen donde esta energía se encuentra, que es el espacio entre las placas. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo podríamos llamar a una energía dividida por el volumen en el cual se encuentra? Recuerden el caso de, por ejemplo, si usted tiene un metal, toma la masa eso, y lo divide por el volumen. ¿Qué es lo que obtiene? Densidad. Densidad, muy bien. Esa sería una densidad de masa, porque estoy dividiendo masa. Pero acá es una densidad de ¿qué? De energía. Entonces, si yo divido la energía potencial eléctrica que acabamos de calcular, esta de aquí arriba, 1/2 por epsilon 0 de cuadrado por A por D, y divido esto por el volumen, aquí está, dividido por el volumen, lo que me queda es una densidad de energía eléctrica almacenada entre las placas del condensador por el hecho de estar cargado, y eso vale 1/2 de epsilon 0 por E cuadrado. Es simplemente el cuadrado del campo eléctrico multiplicado por esta misteriosa propiedad que tiene el vacío, E sub 0. Obviamente que si ustedes investigan aquí las unidades de epsilon 0, recuerden que epsilon 0 tiene las unidades de la constante de Coulomb, pero al revés. Coulomb es Newton metro cuadrado partido por Coulomb cuadrado. Así que epsilon 0 es Coulomb cuadrado partido por Newton por metro cuadrado. Y el campo eléctrico tiene unidades de Newton partido por Coulomb, pero como está al cuadrado son Newton cuadrado partido por Coulomb cuadrado. Así que se pueden entretener ahí simplificando todas las unidades, pero tiene que darle en unidades de energía partido por unidad de volumen, que son Joule partido por metro cúbico. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? A pesar de que nosotros hemos encontrado esta expresión para un caso muy particular de un condensador o de un capacitor de placas paralelas, ocurre que esta expresión es universal. En cualquier lugar del espacio que ustedes se encuentren, si hay un campo eléctrico, ese campo eléctrico tiene energía almacenada. Y esa es la gran ventaja o esa es la razón por la cual uno puede enviar energía si envía ondas electromagnéticas. Y así podemos, por ejemplo, comunicarnos con las ondas espaciales que se encuentran, qué sé yo, alrededor de Marte o en la Luna o alrededor de la Tierra girando. ¿Y alguien sabe cuáles son los objetos fabricados por el hombre más lejanos en este momento a la Tierra? No me digan que no saben, porque son los objetos más lejanos a la Tierra fabricados por el hombre. ¿Los satélites? ¿Cuáles satélites? Porque los satélites están a 500 kilómetros de altura, pero hay sondas que están en Marte. Po. El Voyager le dijo a alguien, profe. Alguien me dijo el Voyager, pero no lo escuché. Exactamente. Y no es el Voyager, son dos. El Voyager 1 y el Voyager 2. Uno va alejándose, ya salió del sistema solar. Y el otro, uno salió en el plano de los planetas del sistema solar, el plano de la eclíptica. Y el otro, en cambio, se hizo una vuelta y salió en dirección perpendicular. Y en este momento todavía, mientras tengan energía en su reactor nuclear que llevan arriba, pueden apuntar sus antenas hacia la Tierra y enviar señales. O sea, todavía están enviando información y fueron lanzados en los años 60. Esa yo creo que es la misión espacial más exitosa que ha hecho el ser humano. ¿Okay? Déjenme ver qué viene ahora. Yo creo que este es un buen momento para parar, ¿eh? Porque en la próxima clase podemos hablar de las diferentes formas de conectar los condensadores. Y para resumir la clase entonces, nosotros lo que hemos hecho en esta sesión es presentar un dispositivo que se usa en circuitos eléctricos, que es capaz de almacenar una separación de cargas en dos conductores, y que, pero espérate, hay algo que yo no mostré aquí. Y no sé, me gustaría mostrar antes que nos vamos. Esto. Resulta que tener dos placas paralelas es re incómodo, porque imagínense, para tener una buena capacidad, una placa de 1 metro, otra placa de 1 metro cuadrado y separados por 1 milímetro, además corremos el riesgo de que entren en contacto y se nos descarga. Entonces lo que se hace es tomar láminas metálicas, una wincha metálica, digamos, fíjense bien, el ancho de este condensador aquí no es más que 1 centímetro. Entonces una wincha de 1 centímetro, pero puede tener, no sé, 100 metros de largo, y tomamos otra wincha, y entre medio de ellas colocamos entonces una sustancia aislante, que vamos a llamar nosotros dieléctrico. Así que tengo aquí un sándwich
de aislante, metal, aislante, metal. O sea, son 4 tiritas y esas las enrollo. Las enrollo y por aquí hay una conexión que sale de una de las placas y aquí sale otra de la otra de las placas. Y esto le pongo dentro una plaquita de aluminio, digamos, para que disipe el calor y finalmente un aislamiento plástico y lo sello y queda transformado en esto, donde estas patitas que salen aquí son estas conexiones que salen acá. Entonces hemos transformado lo que antes nuestro modelo, que eran 2 placas planas, en una cosa que en realidad es cilíndrica y donde las placas no se pueden juntar porque no se pueden tocar, las placas metálicas, porque están separadas por una placa aislante. Y uno podría decir, bueno, profe, pero el modelo era con placas planas. Claro, pero si la curvatura no es muy grande y la distancia es chiquitita, entonces yo puedo seguir usando este modelo. Ahora, déjenme volver a donde estaba la capacitancia. ¿Qué necesito yo para que tener una capacitancia grande? Necesito una área grande. Estoy limitado porque el ancho no puede ser más allá de un par de centímetros, pero puedo hacer todo el largo que quiera. Y necesito una distancia chica, entonces lo que separa a los 2 conductores tiene que ser muy delgadito, un espesor muy chico. Y incluso hay condensadores que son electrolíticos que en vez de tener algo ahí, lo que hacen es oxidar la placa. La placa está oxidada y por lo tanto ese óxido actúa como aislante. Ahora, vamos a ver en la próxima clase que si yo relleno este espacio vacío con una sustancia dieléctrica, entonces esta constante se va a modificar y voy a poder aumentar la capacitancia del condensador en varias veces, dependiendo del aislante o dieléctrico, pero lo vamos a dejar para la próxima clase. Me parece que este es un buen momento para parar aquí. ¿Alguna pregunta que haya quedado en el tintero? No, profe, ninguno. Ninguna. Voy a dejar de compartir. eh, Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. ¿Cómo hago eso? Más. Más. Me deja. Acá. Pausar, detener. Detener la grabación. Ya. Detener grabación.